Entre lo patético y el humor involuntario fue la despedida del día de ayer de Gustavo Petro, presidente de Colombia, de la Asamblea General de la ONU. El día de ayer por la tarde se dio a conocer que Estados Unidos, el Departamento de Estado, le retiraba la visa al presidente colombiano Gustavo Petro. Esto en consecuencia de un llamado que hace a los soldados de Estados Unidos a desobedecer a Donald Trump, un llamado que hace desde Nueva York, desde las calles de Nueva York, a las afueras de la ONU, en una manifestación que había en contra de la situación de Gaza. Este es el video. Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Bien, antes de entrar en sí al análisis de estas palabras de Gustavo Petro y del personaje en sí, para poder intentar entender qué es lo que pretende, qué es lo que busca con este tipo de declaraciones, hay que recordar, Gustavo Petro, presidente de Colombia, viene de una izquierda mucho más cercana a Venezuela, una izquierda que se autodenomina como parte del socialismo del siglo XXI, y en el contexto de esta Asamblea General en la ONU, una asamblea que ha sido sumamente significativa por los posicionamientos de diversos países, tanto por la situación de Gaza como por la situación de Ucrania y básicamente lo que está aconteciendo en todo el mundo. En ese sentido, en la Asamblea General de la ONU se presentó Gustavo Petro, ahí fue su primer discurso incendiario, haciendo un llamado a los distintos países a unirse en un ejército mundial, básicamente, con la finalidad de poner un alto a lo que él denomina como el genocidio en Gaza. Algo que es cierto, que es una realidad. Primero que nada, que la situación en Gaza es insostenible, que hay claros crímenes de guerra. En segundo lugar, que la ONU ha quedado bastante limitada en cuanto a sus actuaciones para resolver conflictos de alta trascendencia, de alta importancia, como lo es este tema en particular. Sin embargo, de eso, hacer un llamado de reunir un ejército en contra del Estado de Israel, me parece más que un absurdo. Ya en el video de la protesta deja muy claras sus intenciones, habla que las naciones del mundo, con un discurso sumamente cursi, digno del siglo pasado, habla que todas las naciones del mundo voluntariamente van a aportar militares armados para combatir a Israel, para combatir lo que está sucediendo en Palestina desde la visión de este personaje. Asimismo, y esta parte que de una u otra manera es lo que detona como consecuencia la cancelación de la visa, pues es este llamado que hace a los soldados de Estados Unidos a desobedecer a su propio presidente en el propio territorio de los Estados Unidos. Imaginemos por un momento que un presidente de alguna otra nación llega a tu país y hace un llamado a los militares a desobedecer las órdenes de tu presidente. Obviamente es una incitación a la disidencia, a la subordinación, y creo que le resultó bastante barato el retiro de la visa a Gustavo Petro. Sin embargo, también Estados Unidos obviamente no es una perita en dulce, no es que cuide mucho las formas. Sin embargo, creo que entienden que la lógica de Gustavo Petro es mucho más una lógica electoral, es mucho más una lógica populista y demagógica, que realmente un trasfondo que realmente tenga la capacidad de aglutinar en su entorno o de liderar a otros países para realizar acciones concretas. Sin embargo, el contexto es muy interesante, dado que hemos venido viendo a lo largo de esta asamblea cómo distintos países se han venido posicionando a favor o en contra de lo que puede ser ya sea el eje Rusia, China, Palestina, Irán, o ya sea el eje occidental con los países europeos, con Estados Unidos y con las democracias del mundo.
Bien, asimismo, Gustavo Petro mencionaba lo siguiente en un tuit que creo que nos habla bastante del personaje y sobre todo de su psique. Bien, decía lo siguiente: antes de irme de Nueva York, entré a un centro comercial y las mujeres negras y blancas de los Estados Unidos se ponían la mano en el corazón cuando me veían y me reconocían. Hermoso pueblo libre. No lo atemorice con fusiles, señor Trump. Bolívar dijo: maldito el soldado que levante el arma contra su pueblo. Yo le digo a usted, no ordene levantar las armas de su ejército contra la humanidad, porque la humanidad responderá. Si hay un crimen contra la humanidad debe responder, y Colombia con Bolívar responde. Ni un paso atrás. Pareciera que Gustavo Petro no ha entendido que ahora es jefe de Estado, que es presidente de una nación, de la República de Colombia, que representa a todos los colombianos y no al grupo guerrillero de donde él salió. Pareciera que a Gustavo Petro no le han informado que vivimos en el año 2025 y no en el siglo pasado, donde los discursos cursis románticos antiimperialistas dominaban la opinión pública y servían evidentemente para manipular a una masa o un sector favorable a dichos discursos. Esta supuesta anécdota donde mujeres de diversas razas se tocan el corazón en honor a Gustavo Petro me parece bastante patética y que sin duda nos habla de la psique de este personaje, que ya se ha metido en una serie de controversias, sobre todo cuando tuitea a altas horas de la noche, donde pareciera ejemplificar con dichos tweets no un mensaje, no un discurso, sino un estado psicoemocional cada día más afectado. Ya referente a lo que fue el tema de la visa, publicaba lo siguiente: llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa de Estados Unidos para ir a Ibagué, a la gran conventración, así dice, tolimense para la democracia. No necesito visa. Separar a Estados Unidos de Colombia es lo que necesitan las mafias. Y ahí quiero hacer una anotación. Uno de los señalamientos que más adelante vamos a ver que tiene Gustavo Petro en su contra es precisamente la cercanía con el dictador o narcodictador Nicolás Maduro, quien es considerado como líder del cartel de los soles. En ese sentido, separar a Estados Unidos de Colombia justamente es lo que necesitan las mafias, mafias como la venezolana, mafia como la del cartel de los soles, que su inseparable amigo Nicolás Maduro tiene a mal dirigir. Bien, continúa en el tuit: lo que hace el gobierno de Estados Unidos conmigo rompe todas las normas de inmunidad en que se basa el funcionamiento de las Naciones Unidas y su Asamblea General. Hay total inmunidad para los presidentes que asisten a la Asamblea y el gobierno de Estados Unidos no puede condicionar la opinión de los Estados Unidos. Bien, aquí otra pequeña acotación. Quizá a Petro lo que se le debería de recordar, si es que ya lo olvidó por alguna nocturna razón, es que el retiro de la visa no se da por el mensaje ante un auditorio vacío que da en la ONU. Ojo, estaba vacío no como un tema de rechazo o como un tema de estar en contra de las palabras de Petro, simplemente estaba vacío, como muchas veces pasa, pues por la poca trascendencia que tiene el personaje para los demás países. Bien, continuaba: el que no se haya permitido la entrada a la autoridad palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de Estados Unidos y de Israel que no apoyen un genocidio que es un crimen contra la humanidad toda, demuestra que el gobierno de Estados Unidos ya no cumple con el derecho internacional. La sede de Naciones Unidas no puede continuar en Nueva York. Pues como siempre pasa con este tipo de personajes que suelen aventar la piedra y después esconder la mano, que suelen victimizarse para algunos fines particulares y no de lo que suelen hablar, pues bien, hay que recordarle que Estados Unidos no le retira la visa por el discurso que da ante la Asamblea de la ONU. Se la retira por incitar a la insubordinación dentro del país que lo recibe.
la estrategia de Petro, porque ojo, insisto, pareciera que se esfuerza Gustavo Petro para que sea considerado como uno de los políticos más limitados, al menos en cuanto a su razonamiento y a sus procesos mentales. Sin embargo, el personaje no es que sea tonto, no es que sea un idiota, o al menos no del todo, simplemente tiene una búsqueda distinta y tiene metas muy particulares y muy concretas para las cuales romper la relación con los Estados Unidos. Hay que recordar que el próximo año hay elecciones en Colombia, que los problemas que tiene de inseguridad Colombia y que han regresado durante la gestión de Gustavo Petro dominan la opinión pública. Tuvimos actos tan miserables como lo fue el magnicidio de Miguel Uribe hace unos meses apenas, así como otra serie de atentados, así de bote pronto recuerdo el del legislador Triana, que recibe una serie de balazos en su vehículo blindado, por lo cual pudo sobrevivir al atentado, lo cual de todas formas no es menor. Bien, ya para entrar un poquito a lo que es pues estas posibles intenciones de Gustavo Petro, aquí Enrique Gómez en Twitter lo publicaba de la siguiente manera: Petro sabe bien lo que hace. Hacerse quitar la visa luego de hacer un llamado a la violencia dentro de Estados Unidos parece un movimiento torpe, pero lejos está de serlo. Revela su carnet de dictador platanero o bananero, como lo conocemos por acá, que como no, debe tener la placa de enemigo de Estados Unidos. Los más radicales y violentos tiranos en Latinoamérica la exhiben. Le sirve para incendiar más el ambiente electoral del país y le da fuerza a sus más radicales aulicos. Al tiempo que desprestigia por completo la oficina presidencial de Colombia, Gustavo Petro es lo que todo socialista tirano alaba: violencia y desprecio por la democracia. Ya queda poco, colombianos, en el 2026 salimos de esta pesadilla. Bien, pues hay un sector de la población, esto pasa en toda Latinoamérica, que suele complacerse con este tipo de discursos incendiarios que no tienen más finalidad que la demagogia pura y que suelen ser bastante manipulables, bastante manejables, y sobre todo en periodos electorales, cuando suenan este tipo de narrativas antiimperialistas, antiyanquis, y un discurso que ya no sabemos casi de memoria porque tiene más de un siglo de vigencia en Latinoamérica. Por otra parte, quien también opinaba al respecto es la política Ingrid Betancourt. Hay que recordar que, a diferencia de Petro, que estuvo involucrado como paramilitar con las guerrillas colombianas, Ingrid Betancourt a principios de los 2000, no recuerdo bien el año, fue secuestrada por estos grupos, estuvo más de 6 años retenida. Bien, ella decía lo siguiente: Petro no le habló al mundo y menos a Trump desde la ONU. Le preparó la defensa a Maduro, porque cuando caiga Maduro y éste hable desde una cárcel uniformado de naranja, se conocerá cómo Petro fue el presidente de bolsillo del narcotráfico. Su salida será decir que los aliados de Estados Unidos son los criminales y él su víctima. Pero como a Pedrito mentiroso, ya nadie le comerá cuento. Petro también va a caer. Bien, pues aquí quedan claras dos posibles explicaciones de las locuras del emperador, de las locuras de Gustavo Petro en Nueva York. Por una parte, este tema electoral, que sin duda debe de ser una de sus mayores ambiciones, sobre todo por los procesos jurídicos que pudiera acarrear dejando el poder. Por otro lado, los nexos que tiene con Nicolás Maduro, que pareciera cada vez hacerse más patentes. Solamente es cuestión de regresar videos atrás y empezar a ver cómo han cambiado las posturas de Gustavo Petro respecto a la narcodictadura venezolana. Pues bien, ya para finalizar y solamente por un poco de morbo, me gustaría que nos diéramos una pequeña vuelta por Twitter para ver qué es lo que se dice al respecto de este tema. Bien, Agustín Antonetti decía lo siguiente: lo de Petro es un caso para mostrarlo en todas las escuelas y que ningún niño quiera tocar las drogas en su vida.
Pocas veces he visto payasadas tan grandes, no recuerdo algo así, menos de un presidente, no está de acuerdo. Sí, realmente sí es lamentable el papel que está realizando Petro, sobre todo por cómo deja a los colombianos y más por la situación tan compleja que atraviesa Colombia, nuevamente por tristeza. Luis Carlos Vélez decía: las ansias de figuración de Gustavo Petro no tienen límite. Su puesta en escena en Nueva York, megáfono en mano y gafas oscuras, arengando contra el presidente de Estados Unidos, tuvo un único objetivo: alimentar su ego, nada más. Poco o nada le importa lo que sus actos signifiquen para Colombia. Ya en el ocaso de su gobierno, esta es otra demostración de que en su lista de prioridades siempre estuvo primero su autosatisfacción personal y no el servicio público. Más abajo, el personaje que ayer le sirvió de traductor a Petro en una esquina de Nueva York es Víctor de Currea Lugo, quien por acoso y abuso sexual a estudiantes de las universidades Javeriana y Nacional no ha podido aceptar cargos del gobierno. No, pues dime con quién andas y te diré quién eres. Petro, usted es un irresponsable sin límites. El presidente Trump también le quitará la visa a su familia y a funcionarios de Gustavo Petro. Petro, 5 minutos de llegar a Gaza. Hola súbditos, soy su nuevo Mesías. Pareciera que es otro que busca el mesianismo, ¿no? Vine a combatir a su lado. Ejecuten a ese degenerado y borracho infiel y cuelgan a sus amigos homosexuales. Bien, pues están los memes. Aquí está el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Hoy el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar la violencia. Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias. Efectivamente, creo que es la mejor forma de catalogarlo, como una imprudencia y como un discurso incendiario, que, insisto, es un absurdo a cómo está la situación global, a cómo está la polarización en todas partes, venir con este tipo de narrativas baratas. Álvaro Uribe, quien por cierto es expresidente y es un opositor más que abierto de Gustavo Petro, dice lo siguiente: el país favorito y más visitado por Petro, Estados Unidos, acaba de cerrarle las puertas por violento, incendiario e irrespetuoso. Pensaba que estaba en Colombia. Representante Carlos Jiménez: Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra Estados Unidos. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos. Bien, vamos a buscar si hay algo más a favor. Obviamente por este tipo de discursos siempre se polariza la opinión. Hay quienes lo están aplaudiendo, quienes lo están reconociendo, quienes le están ya por erigir un altar de esta supuesta defensa que hace Gustavo Petro de la causa palestina, que insistimos, poco creemos en que realmente le interese este tema. Más bien pareciera buscar polarizar aún más y sobre todo pues poder traer adeptos a lo que es su ideología, a lo que es su narrativa. Vamos a los más recientes. Petro representa a los colombianos, la gente de bien es minoría, así sean los dueños de medios y hablen entre ustedes. No tener visa gringa es tan normal como no la tienen el 99.9% de los colombianos. Bien, aquí ya empiezan a salir los comentarios a favor. Lacayo descerebrado, veremos qué dice la historia de usted y qué de Petro. Eso en respuesta a Álvaro Uribe. Los gringos no toleran las mentiras y la falta de respeto. Si es hacia las damas, mucho menos. Veremos un Jusey colombiano en el hemisferio. Ay, papá, Petro no culmina el 2009. Bueno, aquí ya se van a otro lado totalmente, que también hay que tener cuidado. Una cosa es criticar lo absurdo y lo idiota de las declaraciones de Petro. Otra muy distinta es desearle ya algún tipo de acto violento, porque básicamente estaríamos cayendo en el mismo discurso incendiario del cual nos estamos quejando, y eso aquí en China se llama hipocresía. Petro posiblemente entienda, se está dando una reestructuración del poder de manos de China y Rusia, que consiste en más retórica y amenazas, mientras el poder tradicional que conoce estos métodos los rechaza poco a poco. El problema es que esta gente está infiltrada. Pensando bien, para que Petro vaya a solucionar la problemática en Catatumbo, Cauca, Arauca, Chocó
y otros lugares de Colombia no necesita visa. Esperemos que ahora sí se ponga a trabajar por el país y deje de perder el tiempo viajando. Una de las críticas que ha recibido la administración de Petro es justamente que mientras se da golpes de pecho y se da unos discursos pues tiernamente bonitos en pro de quien sea, de la víctima en turno que esté de moda según sus intereses, pues la situación en Colombia, en las regiones, sobre todo las aquí mencionadas, como es Catatumbo, Cauca, Arauca y otras más, pues se encuentran en total descontrol y abandono por su gobierno. Urbistas lambones, tomen ejemplo de Petro, arrodillados. Bien, aquí digo, y aparte tiene una imagen de Petro en su perfil, no me imagino qué persona pone la imagen de un político en su perfil, o si es que realmente es persona. Este es el sector al que le habla Petro, a un sector claramente dogmatizado, que más allá de la realidad prefiere discursos bonitos, discursos que reconforte todas aquellas aspiraciones infantiles que tuvo desde la infancia. Lo que hizo Petro se llama sedición y que agradezca que no lo tomaron preso. Efectivamente sí, o sea, el llamar a la subordinación sí pudo haber tenido consecuencias distintas, pero ojo, creo que Estados Unidos, a pesar de todo y a pesar de esta administración, que también tiene bastantes oscuros, no es tan idiota como parece. Haber apresado a Petro, pues sí hubiera sido un tema muy distinto, inclusive este video fuera totalmente en otro sentido. Justamente lo que harían es victimizarlo aún más, darle la calidad de mártir, que pareciera que a estas personas que se autodenominan de izquierda, pues les encanta esta figura del mártir político, ¿no? Caracol, el anuncio del Departamento de Estado sobre revocación de la visa, bien, pues son los medios colombianos. Petro y el traductor, bueno. Petro arrancó su gobierno bastante bien, y tiene logros importantes, no tiene un solo preso político ni ha cerrado medios, pero desde que llegaron esos barcos ha mostrado unos apoyos muy sospechosos con Maduro, tanto que no se sabe si son políticos o de complicidad. Este tuit me llama mucho la atención y me agrada, porque aquí vemos un tuit que está poco sesgado. Reconoce por una parte lo que para esta persona son logros importantes de la administración de Petro. Quizá podemos decir que es muy baja la vara no tener presos políticos ni cerrar medios, pero por otro lado señala esta cercanía que tiene Petro con Maduro, sobre todo a raíz de que se da a conocer que estamos ya en la antesala de la caída del dictador Nicolás Maduro. Vamos a ver este de acá que presentó lo contrario. La oligarquía colombiana gobernó durante 200 años. Quiere que odien a Petro y los quieren a ellos, que en 200 años no resolvieron el problema del agua, vivienda, inseguridad, asesinatos, precio de la electricidad, salarios justos, y quieren que Petro lo resuelva rapidito. A ver, ese es un discurso muy recurrente en Latinoamérica, al menos, que es donde vivo y donde tengo mayor cercanía por razones obvias y lógicas. El querer ver como si todo el pasado fuera una sola misma cosa y olvidar cuál es el origen de nosotros como países, qué fue lo que luchamos, de qué nos independizamos, cuántas vidas costó salir de las dictaduras en varios países latinoamericanos, y cómo el salir de estas dictaduras, ya sean dictaduras como las que se vivieron en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, o una especie distinta de dictaduras como la que se vivió en México, en el sentido de esta dictadura perfecta llamada por Vargas Llosa. Al salir de todo esto, la búsqueda era la libertad del ciudadano y sobre todo la creación de instituciones civiles, cosa que ahora, como contrarrespuesta, pareciera que nos quieren regresar a aquel lugar de donde salimos, bajo un discurso totalmente contrario y demagógico a la razón y a la lógica. Estados Unidos revoca visa. Qué envidia que le tiene al presidente Gustavo Petro, dice esta señora. ¿Cuáles son sus argumentos para que Petro le ha cumplido a Antioquia? Pues ahí ya estamos viendo parte de lo que son estas peleas de comentarios, y esta es la consecuencia
natural y la consecuencia de polarización que sucede con personajes que se dedican a instar a los ciudadanos a conflictuarse entre ellos por ideas, por imaginación, por tonterías, por cosas que realmente no son ajenos al día a día. Uno de los grandes problemas de la política y de Latinoamérica es cuando dejamos de ver al opositor político como alguien que piensa distinto a nosotros y lo comenzamos a ver como enemigo. Este tipo de discursos lo que hace es precisamente dividirnos en buenos y malos, como si se tratara de un cuento para niños, como si no se tratara de la realidad, donde sí hay consecuencias verdaderas cuando la razón se deja de un lado y entra el fanatismo en acción. Pues bien, espero que les haya gustado este video. Hoy sí me extendí un poquito más de lo habitual. Si es así, por favor, deja tus comentarios en el video, dale like y suscríbete al canal.